Listo, entonces vamos con la segunda guía ahorita sí. Abren aquí, segunda guía, primer periodo, segunda guía. Abren el documento. Agrandamos un poquito esto para que ustedes miren mejor. Listo. Y vamos a buscar la parte que corresponde a tecnología. ¿Listo? ¿Dónde está? Aquí están las diferentes actividades, educación física. Oye, ¿dónde está la tecnología en esta vida? Qué pena. Al final. Aquí está. Ahí está, ahí está. Listo. ¿Usted, Remiro, o yo le explico? Como quiera. No, hágale, hágale. Bueno, listo. Entonces, lo primero que todo es que les pasamos una paginita, ¿sí no? Hay una página como guía para que ustedes ingresen, para que puedan observarla, para que no tengan dudas dónde se puede buscar. Pero igual, esto es una página de, mejor dicho, la inicial. Ustedes deben investigar por otro lado, otro poquito. Entonces, no se queden solamente con la información que está en esa página. Ustedes con los videos, en YouTube también hay harto. Ustedes pueden buscar en otro lado la información. El tema para esta segunda guía son los plásticos. Vamos a trabajar toda la parte de los plásticos. Entonces, hay que ingresar a esta página. Ahorita entramos. O cualquier otra página o material que hable sobre los plásticos y desarrollar el siguiente cuestionario. Primero que todo, definan qué son los plásticos. Son definiciones claras, precisas, no se extiendan tanto. La segunda preguntita es una breve historia del plástico. De no pasar de una página, dice ahí, porque es que algunos se van a poner a escribir, no. O no escribir, a copiar y pegar, porque eso es lo que la mayoría hace, sino copia y pega, entonces no necesitamos tanto contenido. Entonces, mire, la página simplemente se ubican aquí en la guía, ahí sale una manito, le dan clic ahí, y lo va a direccionar a esta página de los plásticos de Europa o algo así. Entonces, aquí aparece qué es el plástico, mira, aquí está la definición, toda la definición. Aquí en la parte derecha dice historia del plástico, si es que ustedes quieren ver la historia del plástico. Aquí la pueden ver, ¿ya? Pueden ver videos, pero este está en inglés, entonces es muy complicada la cosa. Busquen una historia del plástico en YouTube, ojalá que esté en español para que ustedes miren ahí. Hay otra parte que dice cómo se fabrica el plástico. Aquí está cómo se fabrica, pero lo mejor es que ustedes miren videos en YouTube de cómo es la fabricación de estos plásticos. Aquí también hay un video tutorial donde ustedes pueden ingresar y pueden mirar a ver cómo es la animación. Los tipos de plástico, bueno, aquí está todo lo que ustedes necesitan sobre los tipos de plástico, bioplástico, propiedades. Pero en esta pregunta dice, definir los diferentes tipos de plástico, sus aplicaciones y una fotografía del uso cotidiano. No se pongan a buscar por allá en otro lado, busquen en su propia casa o ahí en el entorno de ustedes, ahí en su barrio. Una fotografía, toman la fotico y miren a ver. Entonces hay diferentes tipos de plásticos, dependiendo del tipo de plástico que les estén pidiendo. Mire, están las propiedades, están las aplicaciones, ya, recogida y degradación de residuos, plásticos técnicos, se utiliza en transporte, en electricidad, en construcción, en edificación. Por cada tipo de plástico están las propiedades y están las aplicaciones. De estas aplicaciones, ustedes tienen que buscar una fotografía de su entorno familiar o ahí en el barrio y se la agregan aquí donde están definiendo por lo menos el tipo de plástico, el de resinas, ¿ya? Entonces así sucesivamente, o el poliestireno expandido. Entonces revisen aquí, miren a dónde se aplica y tomen una foto por lo menos de un envasado o de un casco de una moto, ¿ya? O de una tabla de windsurf, pero eso no se utiliza por acá. Entonces son cosas que se utilizan más que todo en el entorno. Entonces vayan mirando esa parte. Los fluoropolímeros, entonces las aplicaciones, revestimiento de tuberías, envases para baterías de ion litio. Esto está en sus celulares, entonces ustedes pueden tomarle una fotografía a la batería de su celular. Revestimiento para cables en el sector de telecomunicaciones y la informática. Todos los cablecitos que ustedes tienen aquí están hechos de fluoropolímeros. Entonces, eso es lo que queremos en esa pregunta, que sea cosas, aplicaciones, pero de uso cotidiano. En el quinto, uso del plástico ¿en qué? En envases, en embalajes, en edificaciones, construcción, ¿ya? Entonces busquen aquí en la página, uso del plástico, mira, aquí está molidito, mejor dicho, no tienen que buscar mucho. En envases y embalajes, ¿cómo utiliza el plástico en
en esta parte, en material, en envases de plástico, en material envasado, en conservación de alimentos, en seguros higiénicos, pero lo que nosotros queremos es que usted tome fotografías que ustedes estén utilizando ese plástico para eso, ¿ya? Entonces, no bajen las fotos de internet, tómenla ustedes. En edificación y construcción, aquí les explica dónde en durabilidad y resistencia a la corrosión, para aislar, para aumentar la rentabilidad, que son fáciles de instalar, que permiten la sostenibilidad. Bueno, toda esa partecita está ahí. Entonces, esa es la parte del quinto punto, uso del plástico en envases, en embalajes, en edificación y construcción, en movilidad y transporte, en dispositivos eléctricos. Entonces, muéstrenos ahí fotografías de dónde se utiliza el plástico en su entorno familiar. Y por último, ustedes saben que el plástico es uno de los mayores contaminantes en este momento en el planeta. Entonces, hay que hablar también de la parte buena, pero también hay que hablar de la parte no tan buena de los plásticos y cómo se puede mejorar ese daño que le estamos haciendo al planeta. Entonces, consecuencias del mal uso de los desechos plásticos y la forma como ustedes consideran que se puede solucionar este problema. Usted en cualquier momento, usted va a cualquier isla desierta por allá en la Cochinchina y por allá encuentra desechos plásticos. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esa parte? Ya se está trabajando, por lo menos le doy un ejemplo. El JET ya está utilizando bolsas que se degradan en poco tiempo, entonces ya no están utilizando las bolsas que demoraban 1000 años para degradarse, sino que ya están utilizando una que por lo menos en 3, 4 meses ya comienzan a degradarse. Entonces, esa es una forma de solucionar el problema de los plásticos. ¿Qué otras conocen ustedes? Entonces, Sí, ese es el punto de su... yo quería hacer un comentario ahorita que termine. No, hágale, ya terminé. Sí, mire, en primer lugar, no confundir los plásticos con el caucho. Una cosa son los cauchos o el caucho y la otra cosa son los plásticos. Como sabemos, los plásticos se derivan o se construyen o se derivan de partículas de petróleo. Ese es un proceso químico. Y hay muchas clases de plásticos. A ver, algunos plásticos se pueden reutilizar, pero no todos los plásticos, en su mayoría como el aluminio, que se puede volver a... Eso se llama, ¿cómo se llama? plásticos. Reciclar o algo. Sí, la mayoría no se pueden reciclar. Entonces vemos que, por ejemplo, hay un plástico para hacer los cascos, otro plástico para hacer las bolsas. Por eso en el mundo moderno, pues estamos invadidos de este material de los plásticos. Así como es beneficioso para la tubería, para algunas cosas, para los techos, también es muy perjudicial en el caso de las bolsas. Por eso los empaques, lo que decía el profesor Edison, es muy importante, que para empaques, pues anteriormente en los tiempos de nosotros utilizamos un canasto o una bolsa de papel, ¿sí? Y eso no había problema con el medio ambiente, pero hoy todo es bolsas de plástico. Entonces, pues la industria ha buscado que sean unos plásticos que se puedan deteriorar pues fácilmente y no afecten el medio ambiente como son los ríos y otros elementos o otros espacios del medio ambiente, ¿sí? Entonces, muy importante, jóvenes, que han prohibido totalmente, 100%, el uso de las bolsas plásticas, ¿sí? Entonces usted va a Europa y usted va a comprar algo y no le dan bolsas plásticas. Es más, en Colombia, en algunos supermercados, no le dan bolsas. E inclusive le preguntan a uno, ¿bolsa? A veces uno lo lleva en la mano y dice, no, así no más, porque le están cobrando a uno. Es como castigarlo por adquirir la bolsa, ¿sí? Entonces, pues algunos estamos utilizando unas bolsas que venden ellos mismos en el Éxito y siempre las llevamos o algunas tulitas y eso es mejor y estamos contribuyendo para que no nos haga efecto en el medio ambiente. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo que deben entender ustedes que hay diferentes clases de plásticos y cada plástico es utilizado para cierta
elaboración en ciertos elementos, por ejemplo, la tubería para el agua, son eternos. Por ejemplo, para el alcantarillado lo mejor es utilizar tubería plástica, porque eso, mejor dicho, va a durar mucho. Entonces, esos usos, ustedes los tienen en la casa. Vemos desde el lapicero, desde la regla, los aretes, todo eso, casi la mayoría de los elementos que tenemos, a veces que nos colocamos, las medias, los zapatos, los botones, casi que en la ropa va una gran cantidad de plásticos que utilizamos y que nos colocamos. Pues eso tiene algún efecto negativo cuando llega a la basura. Por eso los japoneses, por ejemplo, los asiáticos, los chinos, ellos el 90%, hay muchas cosas útiles que a nosotros nos llegan en zapatos o en cualquier otro elemento, pero en Colombia se hace todo lo contrario. El 90% se convierte en basura y solamente el 7-8% se está reciclando. Entonces, pues, no sé cuándo nosotros entramos a tener conciencia de que en cada ciudad, cada alcalde o por la parte política debe entrar a mejorar esto de clasificar las basuras. Ya salió una ley, hay una ley nueva, y no, los alcaldes no la están aplicando, menos nosotros, donde para cada material debemos utilizar una bolsa de color. Aquí en Florencia no se está haciendo, no se le ha hecho mucha publicidad a eso y es muy importante que tengamos en cuenta de que en algún momento los políticos hablan de muchas cosas, pero no hablan del medio ambiente para nada. Y eso es lo que más nos perjudica. Y el futuro de ustedes jóvenes, nosotros pues ya, en el caso mío, pues ya estamos como en la línea, en la parte final, como el problema del medio ambiente, todo esto por culpa de los plásticos. Pues hay muchas cosas que hablar de los plásticos. No tenemos tiempo y ya ustedes a través de la lectura, muy bueno el documento que el profesor nos o sea, la lectura nos lleva a resolver muchas incógnitas ahí. Muy importante que la lean jóvenes. Los plásticos es de tener mucho cuidado y de saberlos utilizar, sobre todo cuando se convierten en residuos, es la parte más peligrosa. Listo, profesor Edison, yo creo que Listo. que está clara la situación. Por ahí me están pidiendo que punto 4 y punto 5. El punto 4 dice definir los diferentes tipos de plásticos, sus aplicaciones y una fotografía de uso cotidiano. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es dirigirse al documento. Entonces por aquí dice tipos de plásticos, vean, tipos de plásticos. Entonces en esta parte usted viene por acá y uno de los tipos, mira los diferentes tipos de plástico. Hay cantidades, como decía el profesor Argemiro, hay unos más duros, hay unos más blandos, hay unos que se pueden moldear, hay otros que no se dejan moldear. Entonces, dependiendo de la construcción, usted tiene que comenzar a explicarme. Tipo de plástico, usted comienza entonces con los bioplásticos. Los bioplásticos se fabrican en su totalidad o en parte a partir de recursos biológicos renovables. Por ejemplo, la caña de azúcar y se procesa para fabricar etileno, que a su vez se utiliza para fabricar polietileno. Entonces usted tiene que mirar las propiedades y las aplicaciones. Los bioplásticos como la mezcla total se utilizan principalmente para envases. Entonces, como yo le estamos pidiendo una fotografía de ese tipo de plástico en su entorno familiar o ahí en su barrio, en la parte de la comunidad. Entonces, ¿qué hace usted? Busca las aplicaciones. ¿Dónde se aplica? Venga a ver, para envases. Entonces busca usted un envase, los que tiene por lo menos en la nevera, donde guarda la carne, donde guarda las cositas ahí, y le toma una fotico. Y eso ya sabemos que es una aplicación de los bioplásticos. Luego pasa a plástico biodegradable. Entonces lee que es un plástico biodegradable, las propiedades de ese plástico, mira, aquí están. ¿Y a dónde se aplican? Entonces, en el sector agrícola y hortícola, por ejemplo, como láminas para cobertura de suelo o macetas. Mire, si usted tiene macetas ahí en su casa, donde siembra las flores y toda esa parte, donde tiene, o envases de alimentos, o recogida de desviación de residuos orgánicos, entonces tómele una fotico de esa parte y así sucesivamente. Mira aquí, plásticos técnicos, resinas epoxi, poliestireno expandido. Ese es el punto 4 para la niña o el niño que estaba preguntando esa parte. Sí, pero le agrego ahí, profesor. Sí, señor.
Por ejemplo, nosotros tenemos una bicicleta y los mangos que le colocan ahí en el manilar de la bicicleta, no expandido, es un elastómero. Elastómero quiere decir que es elástico, es flexible. Por ejemplo, la espuma del asiento en la bicicleta es poliuretano, expandido también es un elastómero, pero por ejemplo tenemos las botellas de agua que nosotros utilizamos, es un termoestable, esa es otra clase de plástico. Por ejemplo, los neumáticos de las ruedas de las bicicletas, es un elastómero también, es un caucho, ¿sí? El casco para la cabeza es un policarbonato, termoestable también. La zapatilla de la suela de los zapatos es un PVC, porque el PVC es otro plástico, termoplástico. Entonces aquí podemos ver también que lo tenemos en la casa. El bolígrafo es un poliestireno, que también es un termoplástico, ¿sí? Las gafas, por ejemplo, las gafas que nos colocamos, usted sabe que ya no son de vidrio como antiguamente, sino que son policarbonatos. Por eso cuando uno va le dice, bueno, tenemos un policarbonato de este tipo, ¿usted cuál escoge? Este es mejor, esto es el otro, para nosotros que ya necesitamos de eso, ¿sí? ¿No? Polivinilos termoplásticos, y a veces en la cocina también tenemos utensilios de plásticos, entonces algunas cosas que utilizamos para fritar los huevos también, esos tienen algún forraje de plástico que pues es de mucho cuidado, sobre todo en el lavado, cuando se hace el lavado, de no rasparlos, porque entonces quitamos esa defensa que hay ahí. Entonces a veces eso tiene un efecto al estómago, o sea, a la salud. Entonces, todas esas cosas usted las van a encontrar ahí. Casi todas las cosas, mire, todas las cosas. Hoy con otras cosas, por ejemplo, ya vemos los rasos que vienen de plástico para que los animalitos estos que les gusta la madera, pues ya no se los puedan comer. Entonces, cada día la industria está utilizando nuevos materiales que son muy beneficiosos para el ser humano, pero cuando llegan a la basura se convierten en el problema de efecto negativo al medio ambiente. Eso es, profe. Listo. Y el punto quinto, ella decía que no entendía el punto cuarto y quinto, entonces, bueno, no entendía, no sé si era ella o él, no miré bien. Listo. El punto quinto es mirar dónde se usa el plástico. Entonces nosotros le decimos en envases y embalajes, en edificación y construcción, en movilidad y transporte, ¿dónde se utiliza esa parte? Entonces revisemos por lo menos una en la página que les pasé. Aquí dice uso del plástico por acá arriba. Por aquí están. En movilidad y transporte, vamos a ver en movilidad y transporte en qué parte se utiliza. El profesor Argemiro decía que los mangos de las bicicletas, eso es en transporte. ¿Ya? Entonces por aquí está, aquí dice, vean. Los aviones son un buen ejemplo de la relación existente entre el plástico y la innovación y el diseño. Los componentes de plástico pesan un 50% menos en otros componentes similares fabricados con otro material. Lean un poquito que aquí está bien explicadito parte por parte, ¿ya? Entonces, miren en qué parte se hace esa parte, en transporte, en las llantas de los carros. Sí, creo que sí, el éxito de la respuesta es la lectura. Ustedes, La lectura, miren, lean hay que leer. la lectura. Si ustedes leen 2, 3 veces, lean este documento muy importante 2 o 3 veces, que les va a servir para toda la vida, y ven unos videos sobre esas preguntas, mire, eso les va a quedar clarísimo y eso nos va a servir y les va a servir a ustedes de cómo manejar los plásticos, porque los plásticos, así como nos benefician mucho por su peso, por su facilidad de embalaje. ¿Qué son los embalajes? Ahí encontré un término que dice embalaje. Los embalajes prácticamente tengan que ver con el plástico, sí, esa es la forma de enviar las cosas. Entonces, jóvenes, el éxito realmente está en la lectura. Si ustedes leen primero, leen bien y ojalá lo hagan conjuntamente con su papá y su mamá o en familia para que todos tengan en cuenta que los plásticos son muy importantes en nuestras vidas, pero si no los utilizamos bien, también se nos convierte en un problema de tipo ambiental. Bueno, y lo otro entonces, como cada 8 días nos vamos a reunir aquí, a esta misma hora, sino a las 7 de la mañana,
Entonces dejémosle tareita, Argemir, para dentro de 8 días, para ir adelantando trabajo. Entonces podemos, para dentro de 8 días que contesten, que ya tengan contestado que 1 y 2. Sí, no, la 1 y 2, exacto. ¿Sí? Nos vamos a concentrar porque nosotros lo que queremos es que sean los mejores cursos. Los octavos en tecnología, magnífico, sí, y les vamos a ayudar. Pero si ustedes no se ayudan con la lectura, entonces no nos vengan a decir, profesor, yo no entiendo. Esa pregunta de yo no entiendo quiere decir que ustedes no han leído y por eso no entienden. Listo, entonces para dentro de 8 días, puntualitos a las 7 de la mañana, entonces comenzamos a revisar trabajos. Usted comparte pantalla y nos muestra cómo le ha ido en la parte de definir qué son los plásticos y en la breve historia del plástico, ¿ya? Entonces vamos a leer unos trabajos, les vamos dando el visto bueno y vamos dejando tarea para la siguiente semana, tercera y cuarta y así sucesivamente. Tenemos 5 semanas para que ustedes presenten un excelente trabajo que tiene que ver con tecnología, ¿ya? Entonces, creo que los dejo con el profesor Argemiro. No, profe, ya ¿No? se terminó el tiempo, entonces yo buscaré otro espacio para los de artística, y entonces que no hay problema, tranquilo, tenemos que ser disciplinados porque son Ajá. son las 7:59, nos queda un minuto como para despedirnos, y de pronto si hay alguna pregunta así muy rápida, pues que la hagan y nos vamos porque tenemos que ser disciplinados. Entonces a las 8 es a las 8, digamos que de 7 a 8 y de 7 a 8 y tenemos que terminar a las 8. Angie, le contesto la pregunta. Angie colocó una que tiene que ver todos los tipos de plástico o alguno, no, todos. Vamos a trabajarlos todos. Ajá. Sí, hay hartos, hay muchas cantidades de plástico, sí. Sí. Bueno. Entonces, otra preguntita o dejamos ahí. Entonces les queda tareita, pregunta 1 y 2 de la guía, para que ustedes vayan desarrollando eso de una vez. Cada semana vamos trabajando una parte para que no les coja todo al final, porque siempre es un trabajo extenso. Entonces, vamos trabajando por partecitas, para que les vaya rindiendo. ¿Listo? Bueno, profe, chao, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿listo? jóvenes, entonces nos hablamos, ánimo, mucho cuidado en esta pandemia, cuídense y nos ¿Listo? vemos el próximo viernes. Profe Edison, muchas gracias. A usted. Saludos, Muchas gracias. un abrazo, Bueno. un abrazo virtual y nos vemos.